Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de un virus que para variar no crea zombies, sino una de las encarnaciones más originales y en mi opinión influyentes de los vampiros, el virus Reaper de Blade 2. En este video examinaremos cómo funciona este patógeno, las modificaciones que inducen sus víctimas, así como la extraña fisiología de los infectados. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no esté familiarizado con esta obra, se trata de una franquicia de cómics, series, videojuegos y películas que giran en torno a Eric Cross, mejor conocido como Blade, un cazador de vampiros con capacidades sobrehumanas que obtuvo al nacer de una mujer que fue mordida por estos seres poco antes de dar a luz. Es, en cierta forma, un híbrido entre vampiro y humano que posee la sed de sangre de estas criaturas, así como sus altas capacidades físicas, pero que al mismo tiempo puede exponerse sin problemas a la luz del sol. En este universo, los vampiros, a pesar de tener ciertos aspectos sobrenaturales, son seres eminentemente biológicos. No se convierten en murciélagos ni le temen al agua bendita ni a los crucifijos. Son a primera vista indistinguibles de los seres humanos, solo que sustancialmente más longevos, fuertes, rápidos y resilientes, además de alimentarse necesariamente de sangre. Sus únicas debilidades son la luz del sol y desde luego Blade, aunque también reaccionan de forma adversa ante el ajo y la plata. Quizás por estas debilidades, los vampiros existen de forma encubierta entre los seres humanos, poseen toda una sociedad paralela con su propia cultura e idioma y se organizan en clanes, la mayoría de ellos dominados por vampiros de sangre pura que se ubican en posiciones de poder y que ejercen cierto control sobre la política, las fuerzas de seguridad e incluso instituciones como bancos de sangre, todo con el fin de mantener el secreto que rodea a su especie. Ahora, a pesar de tener un origen sobrenatural, lo cierto es que el vampirismo se comporta como una enfermedad infecciosa. Puede ser contagiado y, como se nos menciona en la primera película, este se propaga en la forma de un virus, un patógeno que es capaz de insertarse en el genoma de sus víctimas, lo que a su vez provoca el conjunto de modificaciones anatómicas y fisiológicas características de los vampiros. Esta explicación hoy en día es algo bastante trillado en el mundo de la ciencia ficción, probablemente porque sea una explicación perfectamente plausible, por lo menos en principio, aunque teniendo en cuenta que la primera de estas películas salió por allá por el año 1998, podemos decir que en su momento fue una propuesta relativamente original. Como dato aparte, algo similar pasa con el efecto Bullet Time, que suele relacionarse con la saga Matrix, pero en realidad apareció primero en otras películas, incluyendo a Blade. Volviendo al tema, ciertos tipos de virus, en especial los retrovirus, poseen la capacidad de integrar su material genético dentro del núcleo de nuestras células, donde éstas almacenan su ADN, de forma que el ADN viral se integra con el nuestro. El punto de esto es que nuestras células repliquen la información genética insertada por el virus, creando no solo nuevas partículas virales, sino incluso proteínas que pueden alterar la forma en la que funcionan nuestras células. Por ejemplo, muchos de estos virus obligan a nuestras células a sintetizar proteínas que alteran su ritmo de reproducción, favoreciendo así la replicación viral, pero también predisponiendo a la aparición de ciertos tipos de cáncer. Los cambios provocados en una célula por la inserción de material genético viral pueden ser duraderos, y si la célula afectada es un espermatozoide o un óvulo, estos cambios incluso pueden heredarse a generaciones futuras. En la actualidad, de hecho, se estima que entre el 1 y el 8% de todo el material genético humano está compuesto por remanentes de virus que han ingresado en nuestro pool genético a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie. En el caso de los vampiros que podemos ver en este universo, el virus serviría como un vehículo para introducir los genes necesarios para producir no cáncer, sino la fuerza, velocidad y resistencia sobrehumana de estas criaturas, así como una capacidad de sanación acelerada y una longevidad extrema. Como ya mencionamos, algunos retrovirus tienen la capacidad de modificar la tasa de reproducción de nuestras células, lo que podría contribuir a explicar la sanación acelerada junto a genes que modifiquen o añadan a las proteínas que controlan los procesos de la inflamación y la coagulación de la sangre. Por otro lado, los cambios en la fuerza y la velocidad se explicarían a través de nuevos genes provenientes del virus que modifiquen el comportamiento o la arquitectura de los sarcómeros, las estructuras proteicas que le dan su capacidad de contracción a nuestros músculos. Todo esto, eso sí, viene a cambio de una incapacidad para producir una de las proteínas más abundantes e importantes para la vida humana, la hemoglobina.
la proteína responsable de transportar el oxígeno en nuestra circulación. Esta incapacidad podría deberse a que el virus, al introducirse en nuestro genoma, daña uno de los genes necesarios para la síntesis de la hemoglobina, por lo que ésta ya no puede ser producida por el cuerpo. Por tanto, la hematofagia que podemos ver en los vampiros del universo de Blade tiene una base metabólica. Se alimentan de sangre para adquirir de otros seres vivos la hemoglobina que ellos mismos no pueden producir. Ahora, como hemos visto en videos anteriores, hay una conexión real entre no poder producir esta proteína y una reacción adversa ante el sol. Existe un conjunto de enfermedades provocadas por una incapacidad genética para producir hemoglobina que se conocen con el nombre de porfirias, y entre los múltiples síntomas de este grupo de enfermedades está la aparición de lesiones en respuesta a la exposición al sol. La causa de esto, por simplificarlo, se debe a que el fallo en la producción de hemoglobina lleva a la acumulación de las piezas que se usan para ensamblar esta proteína, específicamente de compuestos llamados porfirinas que tienen la capacidad de reaccionar con la luz del sol, provocando daños en los tejidos. Esto lo explico más al detalle en un video que dejaré en la descripción. Sin embargo, esta respuesta por sí sola no casa muy bien con lo que podemos ver. Los vampiros, por lo menos en el universo de Blade, no sufren de lesiones, sino de algo más parecido a una combustión espontánea, una reacción que además también puede ser desatada tanto por la plata como por el ajo. En mi opinión, esto podría deberse a que sus cuerpos producen compuestos con una alta cantidad de energía química acumulada. Podría tratarse de una forma modificada de ATP, el adenosintrifosfato, que es la molécula más usada por nuestro cuerpo como fuente de energía química para nuestro metabolismo. Y de forma consecuente con esto, según se menciona en la primera película, la sangre de los vampiros contiene altas cantidades de fosfato circulantes. Estas nuevas moléculas energéticas tendrían el propósito de sustentar el alto gasto de energía que supondrían las capacidades sobrehumanas de los vampiros, pero por contraparte podrían tornarse inestables al exponerse a la plata, la radiación ultravioleta o compuestos contenidos en el ajo, liberando la energía química contenida de forma espontánea, lo que produce calor y desata una reacción en cadena que llevaría a una conflagración espontánea. A ver, siendo realistas, esto es poco viable, por no decir imposible desde un punto de vista termodinámico, pero es un virus con origen sobrenatural al fin y al cabo. Otro aspecto de este virus que hay que comentar son sus medios de transmisión. Puede pasar de vampiros a humanos, ya sea por vía horizontal, como en la forma de una mordedura, por ejemplo, pero también por vía vertical, de madres a hijos a través de la placenta, como en el caso de Blade. Esta forma de infección técnicamente no es herencia genética, es solo una infección transplacentaria. Pero, tal como explicamos antes, los cambios genéticos producidos por un virus tienen el potencial de ser hereditarios. En este contexto, esto se traduce a que los vampiros pueden tener descendencia, que hereda los genes vampíricos no por infección, sino a través de las células reproductivas de sus padres. Esto crea una distinción entre aquellos vampiros que han sido convertidos y aquellos que han nacido vampiros, no por infección transplacentaria, sino por herencia. Los ya mencionados vampiros de sangre pura. Ahora, el hecho de que el vampirismo exista en la forma de un virus, un ente biológico con información genética, implica que éste es susceptible de ser modificado con las herramientas y los conocimientos correctos. Y así es como llegamos al virus Reaper, una forma del virus que fue modificada por el clan Damasquinos y cuyo propósito era producir vampiros sin ninguna de las debilidades características de estos seres, la plata, el ajo y la luz. Sin embargo, este experimento no salió muy bien, por lo que esta versión del virus, a pesar de otorgar inmunidad a la plata y el ajo, produce alteraciones anatómicas grotescas y radicales, sobre todo en los órganos abdominales, que se acompañan de un deterioro marcado de las capacidades cognitivas y de una expectativa de vida muy reducida. En principio, este patógeno estaba pensado para transmitirse no de vampiros a humanos, sino dentro de la propia población de vampiros, así que no queda claro cuáles son sus efectos en humanos si es que los hay. En cualquier caso, la modificación más evidente probablemente sea la desaparición de la mandíbula. Este hueso es reabsorbido por el cuerpo y reemplazado por tejido muscular que crece como una proyección de los músculos maceteros. Esta pseudomandíbula muscular está dividida en la línea media y es probable que se encuentre reforzada por cartílago o por lo menos por tejido conectivo fibroso para mantener la estabilidad de la quijada cuando está cerrada. Por otra parte, los dientes mandibulares, que en el pasado se encontraban alojados en los alvéolos dentales, ahora han sido reemplazados por apenas 4 colmillos, 2 de cada lado, acanalados y rodeados de tejido muscular que no solo los mantiene en su sitio, sino que además contribuye a inocular las neurotoxinas que inmovilizan a las víctimas de estos vampiros durante la alimentación.
Muchachos, antes de hablar de otros órganos internos, me disculpo por opacar algunas imágenes. No lo hago por gusto, pero después de un par de intentos me ha sido imposible publicar este video sin que sea penalizado. Aún así, espero subir el video sin ninguna clase de censura en Patreon o en alguna de mis otras redes sociales que dejaré en la descripción. Dicho esto, lo más probable es que el veneno neurotóxico de los vampiros Reaper se origine de glándulas salivales modificadas. A pesar de que la saliva humana evidentemente no sea venenosa, sí que contiene sustancias enzimáticamente activas. La más importante, sin dudas, es la amilasa salival, que ayuda a predigerir ciertos carbohidratos durante la masticación. Modificar las enzimas salivales hacia neurotoxinas es algo de lo que hay precedente en el mundo animal, y este es precisamente el origen de los distintos tipos de venenos que poseen las serpientes y algunos otros reptiles como el monstruo de Gila. De forma similar, los dragones de Komodo, contrario a lo que dice la cultura popular, no poseen bacterias particularmente peligrosas en sus bocas, sino una saliva con propiedades anticoagulantes y neurotóxicas. Volviendo al tema, la lengua de los vampiros Reaper también ha sufrido cambios importantes. Puede abrirse con una simetría radial en 6 pliegues musculares mayores, cubiertos de colmillos a través de los cuales pueden inocular el virus aparentemente a voluntad. Estos pliegues, a su vez, rodean un canal con otros 3 pliegues musculares menores que probablemente sirvan para la alimentación, insertándose en alguno de los vasos del cuello, conduciendo la sangre a través de succión. De forma similar a la mandíbula, la lengua también puede cerrarse y recuperar una anatomía normal, por lo menos de forma superficial y en la medida suficiente como para no interferir con el habla. En cuanto a los órganos internos, los vampiros Reaper son sustancialmente distintos a los seres humanos. Comenzando con el tórax, lo más llamativo lo encontramos a nivel del mediastino, el compartimiento que separa a ambos pulmones y donde se aloja, entre otras estructuras, el corazón. En el caso de los vampiros Reaper, el corazón no solo está protegido por el esternón, tal como ocurre con los seres humanos, sino que además está rodeado de una estructura ósea accesoria, probablemente creada a través de la osificación parcial del saco pericárdico. El saco pericárdico es una estructura de tejido conjuntivo que rodea y protege a nuestro corazón, al tiempo que, mediante una capa de células especializadas y líquido, crea un entorno idóneo para que este órgano se contraiga y se relaje sin demasiada fricción ni impedimentos, por lo que el saco pericárdico debe ser hasta cierto punto flexible, y de allí que en este caso, más que haberse osificado por completo, haya desarrollado escamas o placas de hueso que permiten conservar algo de la movilidad de esta estructura. Sin embargo, los cambios más importantes están a nivel de la cavidad abdominal. Hay que tener presente que, a diferencia del resto de nuestro cuerpo, que posee una clara tendencia a la simetría bilateral, nuestros órganos abdominales no están dispuestos de esta manera. El lado derecho está ocupado por algunas estructuras que no tienen una contraparte en el lado izquierdo, como el hígado y la vesícula biliar, mientras que lo contrario también es cierto. En el lado izquierdo tenemos al páncreas, el vaso y el estómago, por poner algunos ejemplos, e incluso órganos que sí que tienen una contraparte en ambos lados del abdomen no están ubicados de forma simétrica como ocurre con los riñones. El riñón derecho tiende a ubicarse más bajo que el izquierdo, al tener que compartir espacio con el hígado. Nada de esto ocurre con los vampiros Reapers, que poseen una clara simetría bilateral en sus vísceras, a la vez que carecen de varios órganos importantes. Lo primero que salta a la vista es la ausencia del hígado y lo que parece ser la unión del estómago y el intestino delgado en una estructura central única, significativamente más corta y umbilicada. En los seres humanos, el estómago y el intestino delgado serían las principales estructuras encargadas de la digestión de los alimentos y de la absorción de los nutrientes resultantes, con contribución de las enzimas producidas por el páncreas y la bilis provenientes del hígado y la vesícula. Ahora, la longitud del tracto gastrointestinal hasta cierto punto depende de la dieta. Una dieta basada en carbohidratos complejos como la celulosa presente en las plantas requiere de un intestino sustancialmente más largo que una dieta basada en proteínas. Por esta razón es que el tracto gastrointestinal de los herbívoros rumiantes tiende a ser bastante más largo que el de los animales estrictamente carnívoros. Y por tanto, en el caso de los vampiros Reaper, en cierta forma tiene sentido que el estómago y el intestino delgado se combinen y se hagan más cortos, en vista de la dieta hematófaga estricta de estas criaturas. Este órgano, llamémosle intestino anterior, conecta directamente con lo que sería el colon en los seres humanos, que al contrario parece ser sustancialmente más grande en comparación. Tal como en nosotros, lo más probable es que esta sección del intestino se encargue de la absorción de los electrolitos y sobre todo del agua que quedan libres después del proceso de la digestión, algo particularmente importante en una dieta hematófaga, como veremos más adelante. El principal problema para darle sentido a la fisiología de estas criaturas es la ausencia
ausencia del hígado, un órgano indispensable no solo por su capacidad para metabolizar nutrientes, producir hormonas y sintetizar toda una variedad de proteínas necesarias para la vida como los factores de coagulación de la sangre, sino que además es capaz de metabolizar compuestos que tienen el potencial para ser tóxicos, así como modificar moléculas que de otra forma no podrían ser excretadas en la orina y que se acumularían en el cuerpo. El hígado es el órgano glandular más grande de todos, es unilateral y está ubicado anteriormente en la cavidad abdominal, por lo que su ausencia es más que evidente. Ahora, es posible que en el proceso de reorganización visceral que experimentan estas criaturas, este adopte una localización posterior, por lo que ya no sería visible, e incluso es posible que en este proceso se combine con otros órganos relacionados. En ciertas clases de animales, las funciones del hígado, el páncreas y el vaso se concentran en un órgano conocido como hepatopáncreas, mientras que algunas de las funciones que ejerce el hígado en el cuerpo humano también pueden ser adoptadas, solo que en mucho menor medida, por los riñones. Por ejemplo, el hígado es el principal órgano encargado de la gluconeogénesis, la producción de glucosa nueva para mantener los niveles de este nutriente dentro de límites compatibles con la vida. Sin embargo, el riñón también puede ejercer esta función, solo que en menor medida. Otro ejemplo de esto es la producción de trombopoyetina, una hormona encargada de estimular la producción de las plaquetas en nuestra médula ósea. El hígado y el riñón son ambos capaces de producir esta hormona. Estas similitudes se deben a que tanto el hígado como el riñón, así como el vaso, son órganos que tienen un origen embriológico muy relacionado. Son órganos que durante el desarrollo intrauterino se forman, por lo menos en parte, de células comunes, las células mesenquimatosas. Como dato curioso, el origen parcialmente mesenquimatoso del hígado le permite durante el desarrollo fetal producir las células de la sangre como lo hace la médula ósea en un adulto. Por todo esto es posible que en estos vampiros el hígado no solo se haya traslocado, sino que además parte de sus funciones hayan sido adoptadas por estructuras relacionadas. Y esto me lleva a lo que parecen ser los riñones. Y lo digo porque se trata de dos estructuras bilaterales con la misma forma característica de haba, frijol o habichuela, que además se asocian con otro par de estructuras superiores que serían las glándulas suprarrenales. Estos órganos se encuentran muy hipertrofiados, quizás compensando las funciones del hígado, pero además es algo que también tiene sentido teniendo en cuenta la dieta hematófaga de estas criaturas. Y es que una de las mayores dificultades que enfrentarían los vampiros sería la deshidratación, y no porque la sangre contenga poca agua, de hecho por volumen es aproximadamente un 80% agua. El problema es que tiene una concentración relativamente alta de proteínas en la forma de hemoglobina, pero también de albúmina y fibrinógeno. Y como probablemente sepan, las proteínas son un elemento fundamental de nuestra dieta, al ser necesarias para construir nuestros tejidos, pero además también pueden utilizarse para sintetizar otros compuestos, por lo que son un macronutriente muy versátil. Y esto se debe a que están formadas de aminoácidos, moléculas caracterizadas por contener nitrógeno, pero también un esqueleto hidrocarbonado. Si se elimina el nitrógeno, el esqueleto hidrocarbonado puede ser usado para formar carbohidratos, grasas o ser usado directamente como fuente de energía. El problema es que, al quitarle el nitrógeno a los aminoácidos, se produce un compuesto muy tóxico llamado amoníaco, capaz de matar rápidamente a nuestras células, en particular a nuestras neuronas. Afortunadamente, nuestro cuerpo es capaz de convertir el amoníaco en urea, un compuesto muchísimo menos tóxico que sirve como un vehículo para deshacernos del nitrógeno de las proteínas de forma segura. Este proceso de conversión de amoníaco a urea ocurre sobre todo en el hígado, pero también puede ocurrir en los riñones. Ahora, a pesar de que la urea no sea tan tóxica, tiene un problema, y es que necesitamos agua para eliminarla de nuestro cuerpo. La cantidad de agua contenida en la sangre no compensa la cantidad de agua necesaria para eliminar la urea que se produce a partir de su consumo. Es un alimento alto en agua, pero lo suficientemente alto en proteínas como para que el saldo de agua al final sea negativo. Y aquí es donde entran los riñones hipertróficos de estos vampiros, que les ayudarían por una parte a la conversión de amoníaco a urea, pero es probable que también hayan crecido para alojar más nefronas. Las nefronas son las estructuras básicas que componen el tejido de los riñones, y su función es básicamente formar la orina. Sin embargo, no todas las nefronas son iguales. Hay un tipo especial de nefronas llamadas nefronas yuxtamedulares que tienen la capacidad de concentrar al máximo la orina.
algo muy necesario para ahorrar agua. Los riñones de los vampiros deberían haber crecido a expensas de esta clase de nefronas para compensar una dieta con un balance hídrico tan estricto. Nuevamente, esto es algo que también aparece en el mundo natural. Los mamíferos carnívoros estrictos poseen una cantidad característicamente alta de nefronas yuxtamedulares para lidiar con las pérdidas de agua de una dieta hiperproteica. En los seres humanos, el porcentaje total de este tipo de nefronas es de apenas el 15%, pero sería de esperar que una hipotética especie de vampiros fuese muchísimo mayor. Los únicos mamíferos íntegramente hematófagos y que ni siquiera beben agua son los murciélagos vampiros, y esto es gracias a que sus riñones consiguen crear una orina casi 4 veces más concentrada que la de los seres humanos, lo que les permite aprovechar una fuente de alimentos que a nosotros nos llevaría a la deshidratación. Y más bien lo contrario, los murciélagos vampiros deben orinar a medida que se alimentan para eliminar la mayor parte de ese 80% de agua que contiene la sangre. Los vampiros enfrentarían un problema similar. Así que o tienen una vejiga del tamaño de una cisterna, o tendrían que usar el baño inmediatamente después de comer, o incluso mientras comen como hacen los vampiros. En cualquier caso, este no es un problema en el largo plazo, dado la baja expectativa de vida de los vampiros Reaper, que de no alimentarse cada pocas horas, se debilitan rápidamente y mueren debido a un metabolismo extremadamente acelerado. Lo cierto, muchachos, es que hay una buena razón por la que no hay animales hematófagos de gran tamaño. La sangre es un alimento un poco problemático a medida que aumentan las dimensiones. Tiene mucha agua con respecto a la cantidad de nutrientes que contiene, y esto es una desventaja para un organismo del tamaño de un ser humano con un metabolismo inestable y acelerado, tal como son estos vampiros. Tendrían que cazar varias presas al día y drenarlas hasta matarlas, y llegado a ese punto no hay un buen motivo para no consumir también la carne. Por eso es que la inmensa mayoría, si no es que todas las especies hematófagas que se conocen en el mundo natural, son parasíticas o son microdepredadores. Se alimentan de sus víctimas sin necesariamente provocarles la muerte en el proceso. Dejando esto de lado, a pesar de que las películas de Blade en cierto sentido no hayan envejecido del todo bien, creo que esta encarnación de los vampiros probablemente sea uno de los elementos más memorables e icónicos de la saga. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que fueron una de las principales inspiraciones de los volátiles que podemos ver en Dying Light 1 y 2. Humanos mutados por un virus que también altera la anatomía de sus mandíbulas y les hace altamente vulnerables a la luz del sol. En fin, muchachos, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.